descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es poderosa, es esperanzadora. La palabra de Dios es viva. Cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, toca tu corazón y te edifica, porque trae esperanza y fortaleza a todo tu ser. Y yo quisiera invitarte a uno de los pasajes preciosos de la palabra, el capítulo 40 del libro de Isaías. Vamos a leer los primeros 11 versos. Es un pasaje interesante. Cuando tú lees Isaías del capítulo 1 al capítulo 39, la palabra de Dios en esas secciones habla de juicios que Dios traía sobre naciones. Y él usa a Isaías para llevar esos juicios a ellos, incluyendo el pueblo de Israel y de Judá. Pero del 40 al capítulo 40 al 66 son capítulos de esperanza, de fortaleza y de restauración, porque son las profecías que Dios daría décadas antes, inclusive de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo. Antes de que fueran llevado cautivo, Dios ya estaba dando esperanza de restauración del regreso del pueblo otra vez. Y comienzan con este precioso capítulo. Vamos a leer los primeros 11 versos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tengas misericordia de nosotros, oh Señor. Gracias por tu palabra viva. Gracias que tu palabra siempre nos bendice. Oh Padre, permite que venga tu palabra a nuestros corazones. Y Señor, que tú pongas en nosotros la fe para recibirla, para aceptarla. Y Señor, que se siembre en nuestro pecho como una semilla y que dé fruto. Y Señor, que nosotros podamos al final de este mensaje levantarnos y sentir que estamos más cerca de ti. Porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones y ha despertado en nosotros las virtudes que tú quieres que sean despertadas. Permite que la palabra tuya traiga vida, traiga fortaleza, traiga ánimo, traiga lo que necesitamos para enfrentar los desafíos que tenemos delante de nosotros. Y gracias, bendito Dios, que tu palabra es palabra de vida y que tu palabra también trae frescura a nuestro espíritu. Ahora háblanos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Su nombre es Krista, es una joven. Ella contaba el testimonio de una experiencia que tuvo con Dios. Era una joven que había crecido en una familia cristiana. De hecho, ella, recuerden su niñez, que estaba bien cerca de Dios. Ella hablaba con Dios y sentía que Dios estaba tan cerca de ella. Y sin embargo, hubo un tiempo en su vida donde por el abuso a que fue sometido, ella llegó a sentir que no estaba tan cerca de Dios como había estado. Ella tuvo una experiencia terrible. A los 12 años ella quedó embarazada por abuso. Personas que estaban cerca de ella y su familia no se había dado cuenta que le estaban haciendo daño. Finalmente ella, pues el niño nació muerto. Ella desde ese momento se apartaría de Dios, pero llegó un momento donde Dios la reclamaría con cuerdas de amor. Y ella cuenta en su testimonio como una vez ella estaba sintiéndose tan lejos de Dios, pero a la misma vez deseando estar cerca de Él. Y en una ocasión tuvo un sueño, y en este sueño ella veía que el Señor Jesucristo estaba cerca de ella, se acercaba a ella, pero ella no podía llegar hasta Él, y Él la invitaba, pero ella no podía acercarse. Y cuando ella miró por qué no podía acercarse, se dio cuenta de que ella estaba encadenada. Ella tenía cadenas por todos lados. Era como si estuviera esposada, sus manos, sus pies. Y entonces ella dijo: Señor, quiero correr a ti, pero no puedo llegar. ¿Qué hago? Y sintió una voz que le dijo: bueno, confiesa esos pecados. Mira todo lo que ha pasado desde tu sufrimiento, cómo tú te apartaste, hiciste tantas cosas. Entonces ella empezó a confesar. Y ella notaba que mientras ella confesaba sus pecados, sus cadenas se caían.
Y llegó el punto donde ella siguió confesando y cuando de pronto se sintió libre, corrió a los brazos de Jesús y sintió que el amor de Dios la arropó. Ella despertó en lágrimas, le dio gracias a Dios por su restauración y sintió de Dios grabar su testimonio y ponerlo en el internet. Ella lo puso y bueno, ese testimonio dicen que en tiempo marcó un registro inmediato, más de 2 millones de personas llegaron a ver ese testimonio en cuestión de horas, hizo viral, casi rompe el internet, pero entre los testimonios que ella escucharía después, sería de un joven que había ido a un hotel con la intención de suicidarse y pensaba quitarse la vida con una sobredosis de droga. Él también estaba esclavizado a la adicción y dice que cuando abrió su página de Facebook para ver lo último antes de proceder con su intención, dice que alguien le había enviado una copia del mensaje de ella. Y ella abrió ese mensaje, la persona abrió ese mensaje, este hombre, y de pronto el testimonio de ella le llegó al corazón. Él también decidió retornar a la fe de su niñez, se arrepintió, vino a Jesús y él tuvo un glorioso encuentro con Dios, sintió que Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Y cuando yo leí esos testimonios y lo escuchaba a ella hablar de lo que Dios había hecho en su vida, mi corazón se llenaba de alegría porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de buenas nuevas, es un evangelio de segundas oportunidades, es un evangelio poderoso de esperanza, es un mensaje que nos recuerda que no importa nuestro nivel de esclavitud, en Jesucristo podemos tener completa liberación. Es un mensaje que nos recuerda que aun cuando hemos sido prisioneros, Dios tiene las llaves para sacarlo de nuestras celdas y traernos a sus reinos de libertad y de luz. Ese es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino precisamente a libertar a los cautivos, a dar esperanza a los oprimidos, a sacarlos de sus celdas de depresión, para dar esperanza y vida a nuestras vidas. Y cuando nosotros le llegamos al capítulo 40, eso es lo que tú encuentras. Este es un mensaje esperanzador, es un mensaje restaurador. Es Dios diciéndole a su pueblo, tengo un plan para ustedes precioso y yo quiero bendecirlos de tal manera que ustedes puedan conocer lo que es la verdadera y la absoluta liberación y libertad que yo les he prometido. Y sabemos que es un mensaje de esta naturaleza, porque cuando tú lees este pasaje inmediatamente te das cuenta de que es un pasaje restaurador, perdonador. Cuando tú te das cuenta del segundo verso, dice, decirle a Israel, decirle a Jerusalén, la capital, decirle a voces, a gritos que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová. Nota que es un mensaje que trae esperanza, un mensaje que les recuerda que Dios ya le ha perdonado, que ya no tiene que seguir ensimismado en sus fracasos, en su pasado, en sus errores, que sencillamente puede tornar su rostro hacia Dios y recibir el perdón que ya ha sido proclamado. El mensaje de emancipación que Dios ya ha declarado y sencillamente apropiarnos de eso que Dios ya ha declarado, de que somos perdonados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. En el caso de este pueblo, después que habían sido llevados a cautiverio, Dios les estaba diciendo, yo perdoné todos los pecados pasados que los trajeron hasta aquí, les estoy dando un nuevo comienzo. Algunos dicen, pero pastor, aquí dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En otras palabras, Dios le está diciendo, aunque sus pecados eran numerosos, todos han sido perdonados. Doble han recibido. Es interesante que en el hebreo esa declaración, esa frase, doble ha recibido, no significa, que es lo que nosotros llegaríamos a entender, que es que Dios le ha dado un doble castigo por el mismo pecado que habían cometido. En otras palabras, que Dios los castigó 2 veces por el mismo pecado. Pero sabemos que Dios es justo. Que Dios le cobrara el mismo pecado 2 veces no sería justo. Pero en el hebreo es interesante. Doble significa literalmente por los 2 lados. En otras palabras, como una moneda, tiene un lado y tiene el otro lado, ¿no es cierto?
los dos lados constituyen el mismo valor de la moneda, ¿no es cierto? O sea, lo que Dios le está diciendo es, ustedes han recibido el castigo completo. Los dos lados de la moneda, de la deuda que tenían, se les ha cobrado. En otras palabras, Dios ha sido justo y Dios ha traído el castigo merecido. Pero ahora esto ya ha pasado, el tiempo se ha cumplido y Dios ahora quiere derramar sus más tiernas misericordias sobre sus vidas. Y Dios lo que quiere hacer es darle una tábula rasa, darle un papel con borrón y cuenta nueva. En otras palabras, Dios está limpiando todo lo que había quedado atrás, todo vestigio de pecado y de maldad. Y Dios les está dando una página limpia donde ustedes puedan comenzar. Y eso es lo que el pueblo está escuchando de Dios. Dios se está acercando, Dios los está invitando y Dios les está diciendo, miren, su pecado ha perdonado, por lo tanto, vengan. Ahora prepárense para tener un encuentro conmigo. Porque este mensaje no es solamente un mensaje de restauración, es también una invitación a la preparación. Es un mensaje que le dice al pueblo, prepárense, porque van a tener un encuentro poderoso con Dios. Ahora, tú y yo sabemos la importancia de la preparación, ¿no es cierto? Cuando recibimos la noticia de que vamos a tener un hijo, la familia se prepara, ¿no es cierto? Quizás fue una sorpresa, pero igual hay que prepararse para recibir al bebé que va a nacer. Cuando una novia se va a casar, también hay grandes preparaciones, ¿no es cierto? Hay gastos, hay inversiones, la familia, invitaciones que enviar. Un matrimonio es un evento que requiere amplia preparación. Y podríamos seguir hablando de esa manera. Todo evento requiere preparación. Hasta el funeral requiere preparación, ¿no es cierto? Todos los eventos de nuestra vida requieren preparación. Y Dios les está diciendo a este pueblo, para tener un encuentro con Dios, ustedes tienen que prepararse. Imagínate si el presidente de tu país o de esta nación te invitara a la Casa Blanca. ¿Verdad que habría preparación? O tú irías y comprarías ropa nueva. Pensarías quizás que tienes que ir bien vestido para tener un encuentro en la Casa Blanca con el presidente, ¿no es cierto? Además, a lo mejor seguramente tienes que ir al salón de belleza, o tienes que ir a la barbería, o tienes que ir a la peluquería, como tú le llames. ¿Por qué? Porque tienes que verte de la mejor manera. Porque tú quieres causar una primera gran impresión, porque no hay segundas oportunidades para una primera impresión. O sea, toda esa preparación sería necesaria porque tú irías a un encuentro con una persona importante. Pero ¿qué si esa persona es Dios? ¿Cómo te prepararías? Bueno, requeriría que hubiese cierta preparación espiritual, ¿no es cierto? Si Dios es un espíritu y vamos a tener un encuentro espiritual con Él, tenemos que hacer una preparación espiritual. Y la mejor manera en que lo hacemos es a través del arrepentimiento. Cuando tú y yo queremos estar cerca de Dios, usualmente nosotros pensamos que tenemos que ser santos, tenemos que prepararnos de la mejor manera para verle. Pero sabes, en su presencia donde Dios nos transforma. Y es allí donde Dios, cuando llevamos un corazón contrito y humillado, es allí donde Dios nos ministra. Dios le está diciendo a ese pueblo, a través del profeta, vamos a tener un encuentro, por lo tanto, prepárense. Vos que clamen en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nota que Dios es el que viene a vernos. Dios es el que viene hacia nosotros. Dios toma la iniciativa, entonces preparémonos. ¿Y cómo nos preparamos? Mira lo que Él dice. Él da instrucciones. Él está usando una metáfora que era común en tiempos antiguos. Cuando los grandes reyes de los grandes imperios iban a movilizarse, inmediatamente contingentes de carpinteros, de constructores, de edificadoras, iban a veces meses anticipadamente limpiando el camino que el rey iba a tomar. Ellos se aseguraban que toda la comitiva del rey, toda su seguridad, todo estaba bien logísticamente planeado y que todo estaba preparado. Entonces, si el rey iba a pasar por caminos que iban a requerir trabajo, se había que poner puentes, se tenían que hacer apresuradamente, pero nota que el valle tenía que levantarse, los montes tenían que ser reducidos,
a veces tenían que ser limpiados para que el rey pudiera pasar por allí. Y esta es una metáfora espiritual, porque él le dice, todo valle sea alzado. Es una declaración que habla de que un valle es algo que está hundido, que tiene que levantarse. Espiritualmente hablando, está hablando de una restauración de dignidad. El abandono de la vergüenza, de la culpabilidad, sabiendo que ya hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Ahora podemos acercarnos al Dios que nos va a recibir con un sentido de dignidad, sabiendo de que hemos sido perdonados por esa gracia bendita de Dios. Entonces ponemos a un lado la vergüenza, ponemos a un lado la falsa culpabilidad, porque ya nuestro pecado ha sido cubierto. No tenemos que seguir sintiéndonos culpables de pecados que ya han sido perdonados. Dios nos los recuerda. ¿Por qué debemos nosotros recordarlos? Así que de pronto el valle tiene que levantarse, nuestra dignidad tiene que levantarse. Nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados, por lo tanto venimos, aunque conscientes de nuestra imperfección, pero sabiendo que su gracia infinita nos cubre y que la rectitud de Jesucristo es nuestro pectoral, es nuestra coraza. Somos recibidos con los brazos amorosos de un Padre Celestial que nos ama. Nota que también dice, pero también los montes y los collados tienen que ser bajados. Y lo que está diciendo es que nuestro orgullo humano tiene que reducirse. Cuando tú vas a tener un encuentro con Dios, Dios no quiere ver orgullo en ti. Tú sabes que la arrogancia es una de las cosas que Dios considera abominables. Cuando tú te acercas a Dios con arrogancia, dice Dios, Él no te recibe. Al arrogante, al altivo, Dios lo mira de lejos. Dios prefiere la humildad, la sinceridad, la franqueza. Él prefiere que tú vengas tal y como eras y le digas, Señor, tú conoces mi camino, tú conoces mi sendero, tú sabes mis imperfecciones. Vengo a ti tal como soy. Dios entonces te recibe. Nota que dice, lo torcido se enderece. Todo aquello que está torcido en nuestra vida tiene que ser enderezado. Pecados, hábitos, prácticas, actitudes que están torcidas, para tú ir delante de Dios tienes que ponerlas ante sus pies y reconocer que tú no puedes ir con esas actitudes delante de Él. Dice, lo torcido se enderece y finalmente lo áspero se allane. Lo áspero de nuestro temperamento, lo áspero de nuestras actitudes, lo áspero de nuestra manera de ser, nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestra amargura. Todo eso tiene que ser puesto a los pies de Jesús. Tenemos que venir, tenemos que allanar esas cosas cuando venimos a la presencia de Dios, porque sabemos que lo que nosotros anhelamos es que Él nos bendiga, que Él extienda su cetro de favor sobre nuestras vidas y traiga las bendiciones que nos ha prometido. Bueno, Él nos está diciendo, esa preparación tiene que estar ahí. Ahora que la iglesia se prepara para la reapertura en muchos lugares, es importante que nosotros vengamos a Dios con corazones humildes, vengamos a Dios con corazones llenos de esperanza, de fortaleza, que nos acerquemos a Él dispuestos a que Dios transforme nuestras vidas y cumpla sus propósitos en nosotros. Y finalmente es un mensaje de expectativas, es un mensaje de expectación, porque lo que Él le dice en el verso 5, cuando tú vienes ante Dios con esa actitud humilde, cuando tú te has mirado en el espejo de tu conciencia y le has dicho, Señor, yo necesito remover de mi vida todas estas cosas, necesito tu ayuda, pero vengo a ti. Cuando tú vienes con esa pobreza de espíritu, nota, dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira esto, se trata de la gloria de Dios. Nosotros muchas veces hablamos de avivamiento y con razón pensamos en la cosecha, porque una iglesia en fuego produce una cosecha. Esa es la historia de la iglesia, de la eclesía del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Dice que llenó a Jerusalén, la conmovió, la estremeció, la viró al revés. Y muchos vinieron a los pies de Jesucristo. Miles vinieron a los pies de Cristo. Siempre que hay un avivamiento hay una gran cosecha. Pero no venimos al trono de la gracia de Dios por la cosecha. Buscamos su gloria.
Lo que queremos es que el nombre de Dios sea exaltado, que la gloria de Dios sea elevada. Lo que nosotros queremos es que el Señor de gloria manifieste su gloria. Y cuando hablamos de su gloria, estamos hablando de su presencia manifiesta. Es cuando Dios se hace sentir, cuando Dios se hace presente, cuando de pronto tú sientes que Dios está tan cerca y su presencia es tan palpable, que si tú cierras los ojos y estiras la mano, piensas que lo vas a tocar. De eso se trata, la gloria de Dios. Que el mundo sepa que tenemos a un Dios digno de gloria, que la gloria de Dios es lo más importante, que el nombre de Cristo será exaltado, que no seremos nosotros dignificados, que nosotros no seremos los que nos llevaremos la gloria, que no va a ser por nuestro intelecto, nuestra capacidad o nuestro carisma, o porque nosotros somos realmente extraordinarios en nuestros dones, que la gente va a venir, no, van a venir por Jesús, van a venir por Él, porque lo que la gente necesita más que ninguna otra cosa, y el hambre y la sed que la gente tiene es por Él. Y eso es lo que Él promete. Dios le dijo a su pueblo, vengan, vamos a tener un encuentro bendecidor. ¿Y cómo sabemos que ese encuentro sería bendecidor? Porque mira lo que dice. Él dice en el verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él. Tres cosas que vienen cuando Dios manifiesta su presencia. Lo primero es que Él viene con su poder. La historia de los avivamientos nos enseña que donde quiera que Dios ha hecho su presencia manifiesta, su poder se ha hecho evidente a través de la salvación, a través de la liberación, a través de milagros, señales, prodigios, de sanidades gloriosas, a través del poder de Dios, predicación con unción. Cuando el poder de Dios se hace manifiesto y la presencia de Dios se manifiesta, se hace evidente que hay algo sobrenatural que es lo que está tomando lugar. Mira los grandes avivamientos, desde lo que sucedió en Azusa, lo que sucedió en Cambridge, o lo que sucedió en otros lugares donde ha habido grandes avivamientos. Y tú siempre vas a darte cuenta, Dios se hizo presente, pero milagros tomaron lugar. Su poder se manifestó como en la iglesia de Jerusalén. Vieron que hasta cuando Pedro caminaba, su sombra se cernía sobre los enfermos y eran sanados. Pero tú y yo sabemos que no era la sombra, sino el poder de Dios que se manifestaba a través de él, la unción del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Pero mira lo segundo, dice, su brazo señoreará. El brazo es una señal de poder victorioso. La espada era llevada en el brazo, el cetro era llevado en el brazo, la voluntad del rey se hacía cuando su brazo se extendía y declaraba su voluntad, sus decretos. Entonces, el que el brazo de Dios enseñoree, la mano victoriosa de Dios. En otras palabras, Dios da victoria sobre nuestros enemigos. Lo que el diablo se había llevado, Dios nos lo devuelve. Lo que el diablo había apresado, Dios lo rescata. Dios manifiesta su poder, avergüenza a Satanás, avergüenza a sus huestes espirituales inicuas, avergüenza el pecado, avergüenza la muerte. Dios hace milagros, Dios enseñorea, Dios deja ver que el Señor de todo es Él, que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, que Él es Señor digno de toda alabanza y de toda oración, que el Padre Celestial lo ha ceñido a Él con esa autoridad. Y nosotros adoramos al Trino Dios, a Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú te das cuenta que es Dios triunfando, prevaleciendo sobre sus enemigos. Tú te das cuenta en los pasajes del Antiguo Testamento que es Dios dando victoria sobre el pueblo que se levantaba contra sus hijos, ¿no es cierto? Las naciones que venían a atacarle. Josafat, tú ves a David, tú ves a Ezequías, todos levantándose en el nombre del Señor Jesucristo y Dios señoreando su poder, mostrando su mano poderosa a favor de su pueblo. Aun cuando estaban cautivos en Egipto, sobre brazos de águila, dice él,
alas de águila. El Señor extendió su brazo de poder y sobre alas de águila les trajo a la tierra prometida. Y finalmente, nota como él termina, él dice, y su recompensa viene con él. Su recompensa viene con él porque él viene a recompensar la fidelidad y la constancia de aquellos que no han titubeado, aquellos que en la lucha, aun cuando han sentido que su fe quizás no llega al punto, ellos con gran dependencia en Dios, Dios les ha sostenido. Y ahora Dios viene a recompensarlos, a decirles gracias por tu constancia, gracias por tu perseverancia, gracias por no darte por vencido, gracias por estar aquí, gracias porque en medio de todo lo que pasaste, tú nunca renegaste y le diste la espalda a Dios. Y si tuviste tus momentos de lucha, te levantaste. Por eso vengo a recompensarte. Nota que cuando Dios viene, podemos esperar esas cosas. Eso hace que nuestro corazón rebose de expectativas por lo que Dios está por hacer. Pero ahí no queda todo. Mira el verso 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira lo que Dios te está diciendo. Dios está diciendo, yo vengo a pastorear a mi pueblo, a guiar a mi pueblo, a proteger a mi pueblo, a ampararlos. Yo vengo a proveerles, yo vengo a apacentarlos, yo vengo a cuidarlos, yo vengo a llevarlos a aguas refrescantes de vida. Yo vengo a prevalecer con ellos, a darle mi presencia, mi compañía, mi poder, mi provisión, mi protección, todo lo que Dios desea. Están ahí reflejadas en la imagen del pastor, el buen pastor. Tú sabes que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, nadie como nuestro gran pastor. Él es el príncipe de los pastores, Él es el pastor de los pastores, nadie como Jesús. En medio de esta pandemia ha sido el buen pastor quien ha estado con nosotros, quien nos ha infundido fuerza, quien nos ha dado palabras de esperanza, quien nos ha sustentado en nuestros momentos de debilidad, el que nos ha dicho, oh, descansen, mi amor. Nota que les lleve en sus brazos, Cuando ellos sentían que ya no podían más, el Señor les tomó en sus brazos y les dijo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esas promesas son las que nos han sustentado, las que nos han sostenido. Esas promesas de que el buen pastor nos llevaría a nuestra mano. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nota cómo Dios dice, mira, lo que tú hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí, yo te voy a recompensar. Lo que tú hiciste por otros, tú te darás cuenta de que yo estaré contigo. En Mateo 25, en esa última gran parábola, Jesús dice eso, como Jesús va a recompensar a sus ovejas y que algunas le van a decir, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Tú dices que dimos de comer a los que tenían necesidad, que visitamos a los que estaban presos, que ayudamos a los que estaban enfermos. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Y dice, bueno, cuando tú lo hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí. Y por eso vengo a recompensarte. El cielo es el lugar de las grandes recompensas, ¿no es cierto? Es donde tú te quedas asombrado con cuánta generosidad el Dios Todopoderoso va a enriquecerte y a bendecirte. Y cuando tú llegues allá y ves la mansión que Dios te tiene preparada, tú vas a decir, oh Señor, pero si es todo lo que siempre he soñado y aún más de lo que había imaginado. ¿Y cómo puede ser que tú hayas hecho todo eso por mí, para mí? Y el asombro llenará tus ojos y dirás, Señor, esto es demasiado maravilloso. Y saber que ahora es por la eternidad, porque yo puse mi fe en Jesucristo como mi Salvador. Y el Señor te dirá, hijo amado, no, es que te amo, es mi generosidad. Amados, Dios nunca se queda con nada. Tú y yo no podemos ser más generosos que Dios. Cuando tú eres generoso con la obra de Dios, cuando tú eres generoso
con el quehacer de Dios, cuando tú eres generoso y compartes con los que tienen necesidad, cuando tú avanzas las causas del reino de los cielos. Oh, amado, déjame decirte, nadie puede tener a Dios de recompensarte. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que ayuda al pobre le presta a Dios. El que ayuda al pobre le presta a Dios. Y cuando Dios paga, Él repaga. Nadie es más generoso que Dios. A veces la gente dice, no, que no debemos ser generosos. Algunos no creen en el diezmo, otros dicen, no hagamos esto, no hagamos lo otro. Se quejan constantemente y hay un espíritu a veces de avaricia, un espíritu de falta de generosidad, y la gente dice, no des. Oh, amado, déjame decirte, entre tú y Dios siempre va a recompensar tu generosidad. Si Él ve el deseo de tu corazón es glorificarlo a Él, no te preocupes, Dios te va a recompensar. No dejes que otros te roben la bendición de ser generoso con tu tiempo, con tu talento, con tu tesoro. No dejes que nadie te robe la bendición de bendecir a otros, porque tú te vas a enriquecer con tu propia generosidad, porque Dios será generoso con nosotros. Así que cuando nosotros miramos todo lo que nos espera, ¿cómo no podemos tener grandes expectativas? ¿Cómo no podemos llenarnos de alegría y decir, nos espera un futuro glorioso? Cuando miramos alrededor y vemos cómo las cosas están cambiando en nuestra nación y en el mundo entero, cuando vemos fuerzas huracanadas que se acercan, cuando nuestros corazones piensan que estamos en un barco que quizás va hacia el rumbo equivocado, nunca olvides que el capitán de tu barco es Dios y que Dios es aquel que puede hacer sus más grandes milagros en los momentos más adversos. Dios llegó a Israel y le dijo, es la hora donde ustedes tienen que levantarse y tienen que prepararse para ser bendecidos. Denle palabras de consuelo a mi pueblo, porque los mejores tiempos están por venir. Y el pueblo de Dios tomó esa palabra, y ese fue el comienzo de un renacimiento para el pueblo de Dios. Cuando Dios trajo aquel pequeño remanente otra vez, y lo llevó a Israel, y los replantó, y crecieron. Oh, amados, no tengas temor a los pequeños comienzos. Todo lo grande comienza pequeño. Pero cuando Dios encuentra vidas que están dispuestas a buscar su gloria, es increíble lo que Dios puede hacer. Ese pueblo no puede permanecer pequeño para siempre, porque Dios derrama sobre ellos sus más tiernas bondades y misericordia. Así que ten ánimo, llénate de esperanza y de expectativas. Lo mejor está por venir, porque Jesucristo está sentado en su trono y preparándose para bendecir su iglesia. Vamos ahora. Oh Padre amado, nuestro corazón se llena de emoción. Hay grandes expectativas en nuestro corazón. No por lo que vemos, no por lo que está alrededor nuestro, no por todo lo que hemos sufrido en esta pandemia y hemos visto sufrir a otros. No, nuestra mirada no está en eso, Señor. Si estuviera en eso, no habría en nosotros esperanza. Pero es porque nuestra mirada está puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Es porque nuestra mirada está puesta en tu gloria. Es porque nuestras expectativas están cifradas en tu quehacer. Es porque nosotros miramos lo que tú estás por hacer, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que vienen tiempos gloriosos de abundante cosecha, de bendición, de crecimiento, de grandes victorias para el reino de la luz, para gran exposición de las obras del mal, pero que a la misma vez viene también tu justicia y tu rectitud, y tú vienes a establecer tu dominio y tu vida sobre tu iglesia para bendecirla, para incrementarla, para manifestar tu gloria en nuestras vidas. Y, oh Señor, lo anhelamos, lo deseamos, lo ansiamos, lo esperamos y lo declaramos por fe. Lo mejor está por venir,
porque tú eres bueno, eres absolutamente bueno, eres fortaleza en el día de la angustia y tú conoces a aquellos que en ti confían. A ti sea la gloria, la alabanza y la magnificencia. Oh Rey Jesucristo, sé tú exaltado sobre todas las cosas y prepara a tu iglesia para ser bendecida. En tu glorioso nombre te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Te envío, amado hermano, amada hermana, amigos, con esa bendición usual, pero que aunque es usual, no por eso deja de ser efectiva. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso,